Bien, bienvenidos nuevamente. Vamos a explicar ahora en esta cápsula de video una síntesis bien precisa de los elementos más importantes de los espejos curvos. Vamos a complementar esto obviamente en las clases teóricas y esto es un adelanto para que vayamos recordando qué es lo que yo debo saber antes de estar y enfrentarme a un documento de PSU plan común. Tema de hoy, espejos curvos. De las mismas características de los espejos planos, simplemente cambiamos la geometría donde la luz se refleja, obteniendo distintas características, obviamente. Bien, dentro de lo cotidiano, eh, a diferencia de un espejo plano, los espejos curvos parecen venir de una esfera, de un punto en común, un lugar donde puedo determinar la dimensión de este espejo. Vamos a tener dos características cuando hablemos de espejos esféricos o espejos curvos: cóncavos y convexos. Depende mucho de qué lado yo estoy estudiando la imagen y desde qué lado estoy haciendo impactar la luz. Cuando hablamos de una concavidad, de un espacio, de una profundidad, estamos estudiando la parte interna de este trozo de esfera que llamamos espejo cóncavo, y cuando estudiamos la parte externa, estudiamos la superficie de esta esfera, estamos hablando de un espejo convexo. En ambas situaciones vamos a tener imágenes características y típicas de esta geometría, y me va a arrojar cualidades y ventajas, obviamente, dependiendo de lo que y para lo que lo ocupemos. ¿Ya? De inmediato nos damos cuenta que los espejos curvos cambian las dimensiones de un objeto, hacen que se vean más grandes o más chicos, derechos o invertidos, en comparación al objeto, incluso lugares donde no aparece imagen, que es el punto ciego. Aplicaciones hay un montón, desde la luz visible, que son los espejos que ocupamos todos los días, hasta la luz que no podemos ver, esta radiación, los lentes, los espejos parabólicos y las antenas parabólicas, que permiten enfocar en cierto punto conocido y detectado toda la luz que impacta sobre ellos, haciendo ventaja de su forma para generar un punto en común. Vamos a hablar de los elementos básicos de un espejo, principalmente comenzando con la parte interna. Esta imagen nos muestra imágenes sobre un espejo cóncavo, donde los elementos que yo tengo que recordar son los siguientes, simbolizados acá. Lugar donde impacta la luz, y coincide con el eje óptico, se llama vértice, una P corta, y el punto donde toda la luz reflejada paralelamente al espejo coincide es el foco, lugar súper importante en los espejos donde conseguimos una intersección que nos va a dar un montón de ventajas. El punto que me indica de qué tamaño era el espejo en su comienzo, o cuál es la dimensión total si yo proyecto esta circunferencia. Centro de curvatura, me indica el punto de la mitad del pseudo diámetro que debió haber tenido este espejo antes, o su radio. ¿Sí? Ojo, que el punto focal es justo la mitad de la distancia del centro de curvatura. ¿Ya? Si yo divido su radio a la mitad, me da el punto focal. Vamos con esos puntos entonces: vértice, foco, centro de curvatura y el eje óptico, que es la línea donde las imágenes son puestas. Los objetos, perdón, objetos, como está ahí. Hay un montón de imágenes acá, vamos a definir cada uno de ellos y sintetizándolos hoy día en este PowerPoint. ¿Ok? ¿Cómo identificamos imágenes? La óptica geométrica asume que la luz viaja, ya he entendido esto, la luz viaja en línea recta, por tanto utiliza el concepto de rayos de luz. Y dentro de estos rayos de luz, entendiendo que son millones e infinitos, clasifica los principales. ¿Sí? La trayectoria de los rayos principales deben ser estudiadas. Donde la luz reflejada coincide, allí se forma la imagen. Y para ello utilizamos solamente la cantidad de rayos necesarios para hacer coincidir un punto, 2 o más. En este caso vamos a hablar de 3, que son los más importantes. De hecho, con 2 ya puedo conseguir imágenes. Uno es el comodín, lo ocupa solamente cuando lo necesite. Ok, el primero se llama paralelo. Si yo tengo un objeto paralelo a un espejo cóncavo, y la luz incide paralela al eje óptico, como esta imagen, toda la luz que impacte paralelo al eje óptico, que es esa línea blanca que está sosteniendo el objeto, la luz se refleja pasando por el foco, siempre. Eso se llama rayo paralelo. Ahora, si el siguiente rayo es el rayo focal, fíjense que el nombre me dice por dónde pasa primero.
la luz que incide en un espejo y que pasa primero por el foco, siempre se refleja paralelo al eje óptico. De nuevo, el eje óptico es la línea blanca horizontal que aparece en la imagen. Y el comodín que yo les decía es el rayo central. Cuando la luz incide pasando por el centro de curvatura, la única opción es que el objeto esté más lejos, ¿verdad? Cuando la luz pasa por el centro de curvatura, se devuelve por el mismo lugar, se devuelve en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Retomemos entonces. El primero, el paralelo. Si la luz llega a paralelo, se devuelve pasando por el foco. Si la luz pasa primero por el foco, se devuelve paralelo. Y ya con esos dos tenemos la información completa, pero hay un comodín. Si yo quiero utilizar el que pasa primero por el centro de curvatura, se devuelve por el mismo lugar. Obviamente, cuando estos rayos de luz son simultáneos, yo puedo encontrar los puntos de intersección. ¿Bien? Como en este caso. El objeto ubicado más allá del centro de curvatura y hacia el infinito, siempre que el objeto se encuentre más allá del centro de curvatura, la imagen es de un tipo estudiado en clases y lo vamos a repasar ahí con más profundidad. Cuando el objeto se ubica justo encima del centro de curvatura, el trazado de los dos rayos principales provoca la intersección en tal punto. Cuando el objeto está ubicado entre el centro de curvatura y el foco, nuevamente basta con los dos primeros rayos para conseguir que la luz, ojo, que se devuelve, se intersecte. La luz reflejada es la que me interesa estudiar. Y en este caso, el objeto está ubicado delante del foco. Ojo, en el foco hay un caso especial. Si yo me ubico en el foco, no genero imágenes. El foco es el centro, perdón, el foco es el punto ciego de los espejos. ¿Ya? Cuando el objeto que está ahí se ubica entre el foco y el vértice, la imagen presenta características distintas. Cada una de esas posiciones va a entregar imágenes distintas. Por tanto, un espejo cóncavo genera 4 tipos distintos de imágenes. 4 tipos distintos de imágenes y eso depende de la posición donde se encuentra el objeto. ¿Ok? El siguiente tipo de espejo que ya hablamos en este contexto de espejos curvos es el convexo. La luz impacta en el lado exterior de esta pseudoesfera, ¿sí? Por tanto, la luz nunca va a tocar el foco y nunca va a tocar el centro de curvatura. La ventaja de un espejo convexo, siempre forma imágenes más pequeñas. Un espejo convexo forma un tipo de imagen, a diferencia del espejo cóncavo. Y de ese tipo de imagen, perdón, las características son siempre las mismas y las siguientes. Da lo mismo a qué distancia se ubique el objeto. Si yo dibujo este trazado de rayos, que a todo esto no lo va a tener que dibujar en la PSU, pero sí va a tener que discriminar entre las imágenes que le entreguen, la imagen que provoca un objeto ubicado frente a un espejo cóncavo siempre es más pequeñita como está ahí y ya les va a permitir discriminar de las siguientes opciones. Para que tengamos la información más clara, siempre la imagen ubicada frente a un espejo convexo va a ser virtual, más derecha, perdón, virtual, derecha y más pequeña. Da lo mismo si el objeto se mueve, la imagen siempre es más pequeña, siempre es al otro lado del espejo y siempre es derecha. Por tanto, nunca se invierte. Fíjense que tanto objeto como imagen están en la parte superior del eje óptico. Importante detalle. Síntesis hasta ahora, espejo cóncavo, 4 imágenes, espejo convexo, una sola. Este esquema que está acá me permite discriminar la cantidad de imágenes que se forman frente a un espejo cóncavo. Lo explicamos con más detalle en clases, pero quiero que entiendan que básicamente los dos puntos que marcan la diferencia entre las imágenes son el centro de curvatura y el foco. Cuando los objetos se ubican más lejano del espejo, más allá del centro de curvatura, la imagen es más pequeña. En el centro de curvatura es de igual tamaño y a medida que te acercas al espejo, la imagen es más grande. El centro de curvatura indica el tamaño de la imagen. El foco va a indicar si la imagen es virtual o real. Cuando digo virtual, ya sabemos que se forma del otro lado del espejo. Cuando digo real, ahora en óptica, significa que la imagen se forma delante del espejo. El foco marca esa diferencia. Más
alejado del espejo, más allá del foco, todas las imágenes son reales, y desde el foco al espejo es la única posición donde la imagen es virtual. Todo esto lo profundizamos, insisto, en clases física común. A diferencia de un espejo convexo, que da lo mismo en la franja donde se mueva el objeto, la imagen, perdón, siempre es virtual, más chica y derecha. Virtual, más pequeña y derecha. No olviden eso. Dentro del contexto explicado, vamos con un ejercicio. Y ejercicios que son complementarios a los que vamos a ver en clases. Preguntas tipo PSU. A ver, la figura representa un espejo parabólico cóncavo. Ojo, la flecha corresponde a la imagen. Esta flecha verde que está ahí es la imagen que ya está formando este espejo. La flecha corresponde a la imagen de un objeto que no aparece en la figura. Entonces falta el objeto acá. De acuerdo a esta imagen que está ahí, a este esquema, es correcto afirmar sobre el objeto. ¿Dónde debería estar el objeto en el fondo para que la imagen aparezca ahí? Si es un espejo cóncavo. Cuando volvamos a estudiar esto, nos vamos a dar cuenta que la única opción para que un espejo cóncavo forme una imagen virtual, la única opción es que el objeto se ubique delante del foco, que el objeto se ubique entre el foco y el espejo. No hay más opciones. Acuérdense que el foco era un punto importante que determinaba cuándo la imagen es verdadera o cuándo es virtual, cuándo la imagen es real o virtual. ¿Ya? Y la única posición entonces es la posición 2. Debe encontrarse en la posición 2 el objeto para que se forme una imagen al otro lado de este tipo de espejos. Bien, seguimos profundizando entonces. Esto es un adelanto para la clase de espejos curvos. Cuídense, que estén muy bien. Adiós.